¿Qué tal? En este video voy a hablar acerca de las relaciones entre clases. Bueno, vamos a empezar. Como sabemos, programación orientada a objetos es un paradigma que organiza el código en torno a objetos. Los objetos cuentan con características, atributos, que son llamados atributos, y comportamientos o acciones, que son llamados los métodos, definidos por cada clase. Se centra en el diseño y la interacción entre objetos. Tenemos las ventajas que es reutilización del código, la modularidad, la flexibilidad y escalabilidad, la facilidad del mantenimiento del código. Y bueno, sus usos es para el desarrollo de aplicaciones, diseño de sistemas, simulaciones, sistemas y entre otros. Ya, los diagramas de clases. Diagramas de clases son una herramienta visual utilizada para representar las clases en un sistema y su relación entre ellas. Estas se representan mediante rectángulos divididos en tres secciones. Y como vemos aquí en la parte de igual forma un objeto, en nuestro objeto, ven, nuestro diagrama de clases, la sección superior, como vemos aquí, cliente, esto se va a llamar una clase, va a ser el nombre de la clase en la que nosotros usemos, que este ejemplo va a ser cliente. En cambio, en el siguiente, en la sección interna, que se puede decir, aquí van a incluir los atributos, que como dijimos previamente, son las acciones de esa clase. Son las características de esa clase. Y en la parte inferior vamos a poner en cambio nuestros métodos, que es así, son las acciones o, o son lo que va a ser. Ajá. Entonces, igual forma, aquí tenemos en código, en lenguaje Java, como nosotros llamamos una clase que va a ser cliente, nuestro string de nombre, que es nuestro tipo de dato. Vamos a publicar en público, cliente, vamos a hacer nuestro constructor, que va a ser el nombre, y de igual forma nosotros hacemos nuestro método realizar pago. Ya, la generalización. Una relación de generalización conecta a una clase general, que sería una clase padre o superclase, con una clase más especializada, que es la clase hija o subclase. De forma que se puede decir que la clase hija es uno o es una clase padre. Ujú. En cambio, la especialización se basa en la relación de herencia, donde una subclase hereda atributos y métodos de una superclase. Y también puede agregar nuevos atributos y métodos o modificar los existentes según sus necesidades específicas. De igual forma, como podemos ver, aquí tenemos nuestra palabra definida ya, extend. Esta es como dijimos, vamos a tener nuestra superclase animal y vamos a tener nuestra subclase pato. Entonces, pato va a extender animal. De igual forma, aquí, como podemos ver, vamos a usar el uso de la herencia. De igual forma, un concepto breve de polimorfismo, que es un concepto en un concepto podemos decir que es una clase que se comporta como otra clase en jerarquía de herencia, y esto que permite que pueda presentarse de diferentes formas, diferentes comportamientos según el contexto que se vaya a utilizar. También tiene ventajas que es la flexibilidad y la extensibilidad que proporciona, permite escribir códigos más genéricos y reutilizables y facilita la implementación de patrones de diseño. De igual forma, como podemos ver, es un pequeño ejemplo. Y bueno, acerca de los modificadores de acceso, y como podemos ver, tenemos una tablita en la que nos dicen un lado public, y en otro podemos ver las clases, paquetes, subclases y otros. Como ya habíamos hablado, que como es una clase, un paquete, en cambio este que se puede decir que es como un archivo en donde vamos a tener nuestras clases, nuestras subclases, entre otros. Igual forma, nuestra subclase es la que, eh, digamos, depende de otra, depende de una clase, no específicamente depende, pero se hizo creada de una superclase, digamos. Y de igual forma, entre otros. Entonces, public, como podemos ver, ese modificador de acceso es el cual va a poder acceder a cualquier clase, va a poder acceder en cualquier paquete, en cualquier subclase, en cualquier parte. Es el más ligero, digamos así, y de igual forma hay otro modificador que es protect, que como vemos, esta solo va a poder, podemos nosotros modificar el acceso
en las clases, en los paquetes o en las subclases. De igual forma, si nosotros creamos otro paquete y nosotros queremos de nuestro paquete distinto, con una clase distinta, queremos añadir a otro paquete, ya no nos van a dejar acceder a esas variables que queremos o lo que sea que hemos definido. De igual forma hay el default, que esta es por defecto que cuando al momento de tú no definir ese modificador de acceso, va a saltar este default, en la que solo va a ser desde la clase y desde el paquete vas a poder acceder, entre otros y de igual forma, como dije, entre otros paquetes o puede ser en una clase con distintos paquetes, ya no se puede acceder. Y de igual forma, private, como podemos ver, esta es la que menos accesos tienen y que solo va a ser en la parte de las clases en las que podemos acceder a los métodos o atributos que nosotros hayamos definido. Ahora sí, las relaciones entre clases, como podemos ver, existe una asociación que vemos se representa con una flecha, de esa forma. ¿Y qué nos dice la asociación? Es una relación entre dos clases, pero sin una dependencia fuerte entre ellas. Y como podemos ver en esa imagen, la flecha apuntará hacia la dependencia y con esto vemos que la clase A está asociada de la clase B. De igual forma, un pequeño ejemplo es creando dos objetos, dos clases, una clase brujo y una clase mascota, en la que la clase brujo va a tener su nombre, su atributo nombre y su método mostrar. Y como vemos aquí se está asociando, lo que quiere decir, como dijimos, que la clase brujo, aquí como vemos vamos a tener esa palabra o la podemos representar como esa palabra, nuestra asociación que dice brujo tiene una mascota. Como ya dijimos previamente, la flechita es a la que indica, a la que la clase va a extenderse, digamos, va a asociarse. Entonces, como vemos, otra clase mascota, entonces decimos que la clase brujo va a tener una mascota. De igual forma, hay otro ejemplo de agregación que como vemos se representa con un rombo en blanco y una línea. ¿Y esto qué nos quiere decir? La agregación es una relación de todo parte entre dos clases, en la que una clase es parte de otra clase, lo que comúnmente conoceríamos en base de datos una relación uno a muchos. Y con esto decimos que la clase A, como vemos en la parte en la que está el rombo, contiene varios elementos de la clase B, en la que vemos que solo tiene la línea. Y estos últimos son comúnmente representados en listas, en donde nosotros vamos a representar, como ya dije, varios elementos de nuestras clases que estemos agregándola. Entonces, de igual forma, un pequeño ejemplo en la que nosotros vamos a tener una clase zoológico y una clase animal, en la que nosotros sabemos que un zoológico va a tener varios animales, entonces nosotros podemos decir que en la clase animal vamos a crear una lista de arreglos en la que nosotros vamos a guardar los animales y de esa forma nosotros vamos a asociar, vamos a agregarle a zoológico. Entonces, aquí usamos, como ven en el diagrama, ese rombito en donde nos quiere decir que zoológico tiene varios animales. De igual forma, composición. Como vemos, composición es un rombo en cambio ya pintado y con una línea. Esta, a diferencia, la composición es una relación de todo parte. Es similar a la agregación, pero con una diferencia muy clave, que es una relación, esta relación es totalmente comprendida de tal modo que conceptualmente una de estas clases no podría vivir si no existe la otra. Como vemos, de igual forma, la clase A es la que está pintada, como vemos el rombo pintado. Esta clase A se puede decir que tiene varias clases B, pero la clase B solo puede existir si la clase A está. Si la clase A desaparece, la clase B no puede existir. De igual forma, como podemos ver, tenemos otro ejemplo en la que tenemos una clase A. Y como vemos aquí ya no va a ser una palabra como tiene o tiene varios, sino que esta palabra es posee. O sea que queremos decir que ya tiene una dependencia fuerte, o sea, ya tiene algo más fuerte que les une. Entonces, si las abejas no existen, el panal no va a existir. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la diferencia entre estos. De igual forma vamos a hablar un poco de la herencia, que explicándolo en términos simples es la creación de una clase, la llamada clase derivada o subclase, que a partir de una clase ya existente, que esta es llamada la clase base o superclase.
La clase derivada hereda todas las propiedades y comportamientos de la clase base y puede agregar sus propias características o modificar las existentes. Ahora las interfaces, es una estructura que define un conjunto de métodos que una clase debe implementar. Una interfaz proporciona un contrato o especificación para las clases que la implementan, asegurando que cumplan con ciertos requisitos y proporciones ciertas y cierto comportamiento. Algunas características importantes de las interfaces son definición de métodos, implementación múltiple, contrato de implementación y reutilización de código. De igual en el lenguaje como Java, la definición de una interfaz se realiza mediante la palabra clave interface. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo que está en Java de igual forma. Interface Drawable, en la que tenemos esa clase, bueno, y tenemos el void draw, que lleva de nuestro método double get area. En este ejemplo se define la interfaz llamada drawable, que declara dos métodos, draw y getArea. Cualquiera de las clases que implementan esta interfaz deberá proporcionar una implementación para estos dos métodos. Ahora la herencia por interfaz, también conocido como implementación de interfaz, es un mecanismo que permite una clase heredar los métodos y firma de métodos de una interfaz. En lugar de heredar propiedades y comportamientos de una clase puede implementar una o varias interfaces para adquirir ciertos comportamientos y obligaciones. Y la sintaxis para poder implementar una interfaz en Java implica usar la palabra clave implements. Y como vemos igual, public class, mi clase, implements, mi interfaz. Aquí estamos implementando de los métodos de la interfaz. Entonces, igual forma, vamos a hablar acerca de la herencia por abstracción, que se refiere a la capacidad de una clase de heredar características y comportamientos de una clase base abstracta. En la herencia por abstracción, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente, sino que se utiliza como una base para derivar clases concretas, y las clases abstractas proporcionan una estructura común y definen métodos abstractos sin implementación y o métodos concretos con implementación que las clases derivadas deben implementarse o pueden heredar directamente. De igual forma, aquí tenemos un pequeño ejemplo y eso sería por todo. Muchas gracias por su atención.